acetilcolina. Se puede producir la intoxicación por vía inhalatoria en lugares donde se realiza dedetización, por ejemplo, por vía digestiva en pacientes que ingieren generalmente de manera voluntaria, y también se puede absorber por la piel los órganos perforados. Estos son algunos nombres de los compuestos que son órganos perforados. Estos se utilizan más en la agricultura que en otros lugares, capaz que por eso no nos suene tan familiar estos nombres. Estos son los nombres comerciales de algunos de ellos. Algunos se utilizan en la parte agrícola, también se utilizan para eliminar en animales, las garrapatas, las pulgas. La intoxicación por copa se produce entonces por tres vías: ingestión, inhalatoria y a través de la piel. Los síntomas críticos, como en el síndrome colinérgico, los síntomas críticos son de dos tipos: respiratorio y cardiovascular. Cardiovascular, ¿qué se producía? La cardiovascular, ¿cuál era el síntoma crítico? ¿Qué produce el síndrome colinérgico en la parte cardiovascular? ¿Cómo? Bradicardia, puede producir bradicardia, bloqueo, paro. Por eso es un síntoma de gravedad. Y los síntomas respiratorios, la parte respiratoria, ¿qué producía? Broncoespasmo y aumento de secreción. Eso también tiene relación con la gravedad del síndrome colinérgico por la producción de muchas secreciones y el broncoespasmo. En la intoxicación por órgano perforado hay dos antídotos que son la atropina y las oximas. Para los carbamatos que vemos después solo se puede utilizar la atropina. La atropina actuaba sobre las manifestaciones muscarínicas, no tiene efecto sobre la parte muscular, es decir, hay una afectación de la parte muscular, no va a responder con la acetilcolina, con la atropina, sí van a responder los síntomas muscarínicos: la miosis, el aumento de secreciones, la bradicardia, el broncoespasmo, el aumento del peristaltismo. Eso sí va a corregirse con la administración de atropina, no así la afectación muscular. Y las oxinas son un medicamento que trata de reactivar a la acetilcolina integrasa. Tiene entonces una utilización diferente. Ese sí puede tener efecto en la parte muscular porque trata de reactivar la acetilcolina integrasa en el paciente para que disminuya los niveles de acetilcolina. El diagnóstico se puede hacer con el losaje de colina integrasa, pero no hay que esperar el resultado de eso para empezar el tratamiento. Si se sospecha que hay un síndrome colinérgico o una intoxicación por órganos perforados, se tiene que empezar el tratamiento, independientemente del losaje. Lo que se puede sí hacer es pedir el estudio, que se tome la muestra, pero no depender del resultado para empezar el tratamiento. Porque como el cuadro del síndrome colinérgico es bastante característico, entonces guiarse por la clínica del paciente. He explicado un poquito lo que estaba diciendo. Los síntomas respiratorios se relacionan principalmente con broncoespasmo, broncorrea, las afectaciones graves. La afectación cardiovascular se relaciona con bradicardia, bloqueos y paro que se puede ver en el paciente. La miosis es un signo que sirve para orientar el diagnóstico, pero no es algo que indique gravedad ni nada. O sea, la miosis no le va a producir una complicación grave al paciente, como sí puede producir aumento de secreciones o la bradicardia en el paciente. Las secreciones pulmonares se relacionan con las complicaciones graves también en la parte respiratoria. El diagnóstico se basa en el cuadro clínico, no esperar la confirmación laboratorial. Se puede pedir losaje, pero se realiza ya el tratamiento si es que se quiere hacer. Los síntomas son muscarínicos, nicotínicos y del sistema nervioso central. Nicotínicos se relacionan principalmente con la parte muscular, las circulaciones, por ejemplo. En la parte del sistema nervioso central hay disminución del nivel de conciencia, puede haber coma, convulsiones. Y en la parte muscarínica son las manifestaciones
afectación en la parte respiratoria, digestiva, cardíaca. Esto es lo que es controlado por la atropina, estas manifestaciones. Estas manifestaciones muscarínicas, entonces lo que vamos a poder controlar con la atropina, aumento de secreciones, diarrea, cuerpazo. Y el cuadro agudo presenta estas manifestaciones. El cuadro que va a presentarse posterior a la exposición, ya sea por vía, si el paciente ingirió o si el paciente inhaló, son estas manifestaciones las que vamos a ver en el paciente. Eso se determina el síndrome colinérgico o el cuadro agudo en el paciente. Tiene sus manifestaciones muscarínicas, nicotínicas y del sistema nervioso central. Es el síndrome colinérgico. Hay otra complicación que se puede ver en la neuropatía por órganos corporados. Eso demora un poquito más para aparecer. Y la afectación es principalmente en las extremidades. Hay debilidad, puede haber parálisis o parestesia. ¿Qué es parestesia? ¿Qué otro nombre tiene esa? ¿Qué otro nombre común se le suele dar a las parestesias? El formigamento, sí, el hormigueo. Se puede tener debilidad, parálisis o parestesia de la extremidad, eso se ve por el daño de los nervios periféricos y centrales. Esto puede aparecer después en el paciente y no tiene síntomas muscarínicos, ya que esta afectación de extremidades se relaciona con una manifestación nicotínica, no tiene síntomas muscarínicos. O sea, esta complicación, la neuropatía por órganos corporados, no va a tener broncoespasmo, ni bradicardia, ni alteración del ritmo, solo afectación nicotínica es lo que se ve. Entonces, ¿puede servir ahí o no la administración de atropina? No va a servir porque acá dice ausencia de síntomas muscarínicos. Entonces, el tratamiento de la neuropatía por órganos corporados se hace de la misma manera que se tratan otras neuropatías, con otros medicamentos, por ejemplo, pueden ser opioides, antidepresivos, anticonvulsivantes. Acá no es útil la atropina porque la neuropatía no presenta síntomas muscarínicos. Y acá, como dice, puede persistir durante semanas o años. Se puede ver también en pacientes que están en un ambiente donde se utiliza frecuentemente órganos corporados, que están expuestos por mucho tiempo, pueden desarrollar después neuropatía por órganos corporados. Esa debilidad y las parestesias pueden verse. Es una complicación que puede verse en las personas que viven próximas a lugares donde se utilizan órganos corporados. El síndrome colinérgico, son tres cuadros. La crisis colinérgica, que tiene todas las manifestaciones. Esto en el caso de los COFA. La crisis colinérgica, que tiene todas las manifestaciones nicotínicas, muscarínicas y del sistema nervioso central. Ahí serviría la atropina y las oximas. La otra manifestación es la neuropatía, que tiene afectación en extremidades. Y tampoco pone en riesgo la vida del paciente, no comprometen la vida del paciente. ¿Por qué? Porque la afectación es en pierna, en brazo, pero eso no va a producir óbito en el paciente. Se afecta por extremidad y no tiene ningún antídoto. Y otra afectación es el síndrome intermedio. Estos tres tipos de clínica puede dar intoxicación por COFA. En el síndrome intermedio se ve afectación de dos porciones que son delicadas, la cintura escapular y la cintura pelviana. Entonces,
La afectación de la cintura escapular tiene relación con los músculos de la parte respiratoria. En este caso sí se puede ver compromiso de la vida del paciente. ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que va a poner en riesgo acá la vida del paciente? Los síntomas nicotínicos. ¿Cómo? Esto, la neuropatía solo tiene síntomas nicotínicos y esto también solo tiene síntomas nicotínicos del síndrome intermedio. ¿Pero por qué puede poner en riesgo la vida del paciente? Acá está hablando que es un síndrome que generalmente se presenta después de esto. Pasa la crisis colinérgica aguda, el paciente mejora y como que tiene una recaída otra vez. Y no habla de que tiene síntomas muscarínicos, pero sí el compromiso nicotínico que compromete a los músculos de la respiración puede comprometer la vida del paciente. O sea, la diferencia entre la neuropatía es que afecta la parte más distal, extremidades, y el síndrome intermedio afecta la parte central. Entonces sí puede comprometer la vida del paciente porque puede producir un paro. Si es que tiene afectación en músculos de la respiración, puede producirle un paro al paciente. Generalmente se ve después de que se resuelva la crisis colinérgica. Entonces el paciente parece que mejora y luego presenta otra vez una descompensación. ¿Ahí sirve también la atropina o no? No. Tampoco va a servir. No tiene utilidad la atropina en este caso. O sea, se tiene que hacer intubar al paciente hasta que se resuelva el cuadro. Para no sufrir Sí. El síndrome intermedio y la neuropatía retardada. Esta puede demorar más para aparecer, puede durar mucho tiempo también. El síndrome intermedio se ve unos días después de la crisis colinérgica. La neuropatía afecta la parte distal y el síndrome intermedio es la parte proximal. Músculo del cuello, músculos respiratorios y pares craneales. Por eso es que compromete la respiración del paciente. Se le tiene que intubar a ese paciente hasta que pase el cuadro agudo en ese paciente. Este dura menos tiempo que el síndrome, que la neuropatía retardada. Entonces, la atropina o encima sirve solo en este caso. En estos casos no tienen utilidad de sus medicamentos. Este tiene afectación extrapienal sin compromiso vital. Este tiene compromiso de la parte del tronco principalmente, entonces sí tiene compromiso vital. Porque hay riesgo de que el paciente tenga un paro respiratorio, entonces ahí sí puede producirse un paro en el paciente y su voz. Este tratamiento que está acá se refiere al tratamiento de la crisis colinérgica, de exposición aguda. Retirarle al paciente del lugar, retirarle todas las ropas contaminadas y el vómito, evitar el contacto con eso. O sea que hay que utilizar guantes o el equipo adecuado para descontaminar al paciente. Mantener las vías aéreas permeables, apuntarle, ver si está con los espasmos, si tiene muchas secreciones, si tiene secreciones aspirables, si es necesario intubarle a ese paciente. Se tiene que hacer el antídoto, que es la atropina. La atropina que se realiza en la intoxicación por órganos perforados puede ser una dosis altísima, que generalmente depende de la respuesta del paciente. Como se va haciendo, se le va administrando. Y si mejora, sigue con eso. Y si no mejora, se tiene que hacer una dosis mayor. ¿Qué tiene que mejorar? Podemos mirar la miosis del paciente, eso para guiarnos si está mejorando. Podemos ver la frecuencia cardíaca del paciente, que también nos ayuda a guiar. Si el paciente está muy bradicárdico y después empieza a aumentar su frecuencia, quiere decir que está mejor respondiendo ese paciente. Y después van a ir mejorando los otros síntomas, broncoespasmo, las secreciones, los vómitos. Pero eso es lo que nos suele orientar más la miosis y también la frecuencia del paciente. La atropina es una medicación que viene, un anticolinérgico, que viene en viales chiquititos, generalmente de 1 ml, en presentaciones de 1 miligramo y 0,5 miligramos. La dosis que puede requerir el paciente puede ser bastante alta al inicio del tratamiento. Acá está refiriendo que
En algunos casos se puede usar hasta 1500 miligramos en las primeras 24 horas. Eso van a ser 1500 ampollas que se pueden necesitar entonces en algunos pacientes. Nosotros vamos a controlar la atropinización, o sea, la respuesta del paciente a la administración de atropina por la miosis y la frecuencia cardíaca. Eso es lo que más rápido nos va a ayudar a nosotros, lo que más rápido se modifica. Aumenta el diámetro pupilar, o sea, se dilata la pupila otra vez y aumenta la frecuencia cardíaca. La atropina solo sirve para manifestaciones muscarínicas, no tiene efectos en manifestaciones nicotínicas. Y es un anticolinérgico, compite con la acetilcolina. Eso realiza la atropina, va a tratar de desplazar la acetilcolina del receptor muscarínico en el paciente. La decontaminación térmica se tiene que hacer también, dijimos que se absorbe por piel, entonces hay que lavarle bien al paciente, hasta hablar de una solución con una solución de hipoclorito de sodio, porque este es un álcali que puede hidrolizar al órgano fosforado. Lavar bien toda la piel, el cuero cabelludo, los pliegues, ¿cómo le decimos? Sí, donde hay pliegues mamarios, pliegue inguinal, acá, esas zonas limpiar bien. La descontaminación gastrointestinal, si se ingirió por vía oral, se tiene que hacer también, se hace lavado rápido en el paciente. Lo que puede a veces no ser necesario un laxante, porque si estamos mucho diarrea, ya no va a ser necesario hacer el laxante, pero el lavado sí está indicado así. Descontaminación térmica, descontaminación gastrointestinal se tiene que hacer. Carbono activado también se puede hacer. Los catárticos lo que a veces pueden no ser tan necesarios si demasiado está con mucha diarrea del paciente. En el tratamiento del paciente refiere que tiene que observarse al menos 72 horas tras la retirada de la atropinización. ¿Por qué motivo se tiene que observar a ese paciente? ¿Cuál es la complicación que se puede ver? Peraí, professora, em relação à atropina, se a mandose tão alta, ela não pode causar delírio? Sí puede, pero tiene que recibir porque para compensar para mejorar la clínica tiene que recibir. Porque en general, ahí que puede ser que el paciente intubado o no, entonces va a ser sedado. Então, pode ser se ele tem delírio ou não. E aí, no, igual le tiene que hacer. Si tu clínica indica que reciba, tiene que recibir. O sea, si sigue con mucho vómito, diarrea, broncoespasmo, tienes que hacer igual. ¿Por qué complicación es la que se puede ver después de unos días o después de unas horas de que pase la crisis colinérgica? Por eso tiene que recomienda su observación. No, el síndrome intermedio. El síndrome intermedio. Sí. Entonces, esa complicación se puede ver. El paciente mejora y después de unos días presenta otra vez esa crisis colinérgica. Por eso se recomienda el monitoreo, que quede internado. No que mejore el paciente, se le extube y se vaya ya de nada. Que quede internado luego de retirar la infusión de atropina por lo menos 3 días, o sea, 3 horas más, por el riesgo de la crisis colinérgica. Porque en la crisis colinérgica, del síndrome intermedio, si se complica el paciente, solo se puede hacer la intubación otra vez hasta que pase el efecto de los órganos corporales. Esos medicamentos que están ahí no se tienen que hacer. La morfina deprime el nivel de conciencia del paciente, puede producir broncoespasmo, el relajante muscular succinilcolina no está indicado, la teofilina produce broncoespasmo, entonces esos medicamentos no están indicados porque pueden empeorar el cuadro del paciente. ¿Esos medicamentos no indicados? Esos medicamentos no se tienen que hacer en caso de intoxicación por órgano muscular. Las complicaciones cardíacas generalmente aparecen enseguida porque es lo que más rápido se manifiesta, también es lo que más rápido mejora en el paciente. Hay que tratar de corregir
alguna otra alteración que puede empeorar eso, acidosis, hipoxemia, alteraciones hidroelectrolíticas, potasio, calcio, por ejemplo, corregir en el paciente. Recuerden que las complicaciones cardíacas y respiratorias son las que más se asocian a mortalidad en el paciente con síndrome colinérgico. Las auxinas, que son el otro antídoto para la intoxicación por órgano preparado en la crisis colinérgica, es un medicamento que trata de reactivar la acetilcolinesterasa y está indicado que se dé lo más rápidamente posible esta medicación. Primero entonces se hace y si se cuenta con primero la auxina y después la atropina, porque solo tiene un efecto antagonista con la acetilcolina, y este medicamento, que cuanto antes se haga mejor efecto va a tener, tiene efecto de reactivación de la acetilcolinesterasa. Entonces lo más rápidamente posible se tiene que dar esta medicación. Pralidoxima o didoxima son algunas oximas. Entonces lo que va a hacer es tratar de que se reactive la acetilcolinesterasa para que se degrade la acetilcolina y el cuadro sea de menor gravedad. Entonces se tiene que hacer primero oxima y después la atropina. O sea, en caso de que contemos con oxima, si no contamos, vamos a hacer primero la atropina, no vamos a esperar tampoco para que recibir primero ese medicamento. Para el tratamiento, entonces, para el antídoto, tenemos atropina y oximas para la crisis colinérgica. Acá no sirven esos medicamentos y acá tampoco sirven. Acá hay manifestaciones muscarínicas, nicotínicas del sistema nervioso central. En la neuropatía, solo afectación nicotínica. Puede demorar un poco más para presentarse estas manifestaciones, puede durar años también en el paciente. Y en el síndrome intermedio hay afectación solamente nicotínica con afectación de la parte, vamos a relacionar con la parte central, con el tronco, y que pone en riesgo la vida del paciente. Esta es la que se ve, el síndrome intermedio que se ve enseguida después de superar la crisis colinérgica. ¿Alguna pregunta? Los carbamatos son también insecticidas que pueden producir síndrome colinérgico, pero el cuadro suele ser más leve, de menor gravedad, entonces dura menos tiempo. Y estos son algunos carbamatos que se pueden utilizar para eliminar algunos insectos. Acá también carbofuran, y el carbaryl es otro de los carbamatos. Ellos son también inhibidores de la acetilcolinesterasa. La diferencia es que los órganos clorados inhiben de manera irreversible, entonces el cuadro es más grave. Los carbamatos inhiben de manera reversible y el cuadro es de menor gravedad. También las complicaciones respiratorias, como en el caso de la intoxicación por coca, es la causa más frecuente de óbito. Las intoxicaciones también son inhalatorias y digestivas. Y necesita una dosis letal, o sea, la dosis letal es mayor que la cofa. ¿Eso qué quiere decir? Que más fácilmente se va a morir por cofa o por carbamatos. ¿Por? Dormí porque por mí pasó. Si dice dosis letal mayor que la cofa, ¿con cuál va a morir más fácilmente el paciente? Quiere decir que acá se necesita darle mayor cantidad. Con cofa una cierta cantidad ya es suficiente para que se produzca el óbito. Uno necesita dosis más altas de carbamato para que se produzca el óbito del paciente. El cuadro es similar a las cofas, pero generalmente de menor gravedad, dura menos también. Puede producir neurotoxicidad con neuropatía cardíaca también. El diagnóstico se hace también por antecedentes de exposición y el cuadro clínico del paciente, que es un síndrome colinérgico. Se realiza el tratamiento general en el mismo. Controles signos vitales, lo que puede estar alterado es
está en insuficiencia respiratoria aguda de ese paciente. Las medidas de contaminación digestiva también se hacen, lavado gástrico, jarabe de IPECA, que es para inducir el vómito, carbón activado, catártico. Lavado del paciente con agua y jabón para disminuir la absorción por la piel. Este es un jarabe de IPECA, que es un emético. El carbón activado, generalmente se le aplica el que viene en polvito nomás, pero ahora ya hay también carbón activado que viene en forma de cápsulas. La atropina se puede usar, pero no así las oximas, no son necesarias porque el cuadro no suele ser muy grave, entonces con la atropina suele ser suficiente. Entonces, en los carbamatos solo se usa atropina, en los COFA sí se puede usar carbamato, atropina y oxima en la crisis polinérica. No se usa morfina para el riesgo de presión respiratoria, como en el caso de la intoxicación por órganos perforados, hay que tratar bien al paciente. Y en caso que necesite algún medicamento isotrópico se puede hacer también. Eso generalmente se hace en pacientes que tienen frecuencia cardíaca muy baja. Esto es de órganos perforados, estos tres. Crisis colinérgica, antídoto, atropina y oxima. Neuropatías no tiene antídoto y síndrome intermedio no tiene antídoto. Los carbamatos tienen como antídoto la atropina solamente. La oxima no se usa. Entonces, la oxima solo se va a usar en la crisis colinérgica producida por órganos perforados. ¿Alguna pregunta? Aparte no lo he visto, aparte de síndrome colinérgico. Los otros insecticidas son los órganos clorados. El que está ahí, el endrin, es el que es más tóxico de ese grupo, que justamente por eso se utiliza poco ya. El lindano sí se suele encontrar más frecuentemente en shampoos, puede ser para uso en animales, pero también en humanos. Algunos shampoos para unas lociones para piojo pueden tener lindano. Son liposolubles, o sea, se acumulan mucho en el tejido graso. La intoxicación puede ser también bien aleatoria, digestiva y dérmica. Y el principal efecto sobre el sistema nervioso central. Puede producir convulsiones del paciente, eso es lo que es característico. El DDT es de este grupo. El término dedetización proviene derivado del DDT, que es un órgano clorado. El DDT está prohibido, el uso está prohibido en varios países, no se utiliza todavía, pero en la mayoría de los países está prohibida su utilización. Pero algunos, los más conocidos, los órganos clorados son el DDT y el lindano. ¿Alguien quiere conocer el Amilsan? Se usaba mucho como insecticida acá en Paraguay. ¿No? Ese era un nombre comercial. Era un órgano clorado. Es el más conocido acá. Ese es un fumígeno que se utiliza para fumigar en el campo, un insecticida, uno de los órganos clorados. El lindano, que más se usa actualmente, que más se puede encontrar en el uso de eliminación de garrapatas y piojos. En lociones o shampoos se suele encontrar el lindano. Las intoxicaciones con los otros derivados, aparte del lindano, suelen ser más en la zona rural. En el caso de los COFA y carbamatos también suelen ser más en la zona rural. En las zonas rurales puede ser por la dedetización que se hace, también porque el intento autolítico suele ser más frecuente con ese tipo de sustancias. El paciente que viene con una intoxicación con fines suicidas suele hacerse con productos agrícolas. Se puede producir, aparte de que sea la ingesta voluntaria, se puede producir también por el mal uso o reciclado de envases. Mucha gente reutiliza los envases de los insecticidas. Lava, limpieza, con eso ya está bien. La contaminación de los alimentos, cuando se aplica sobre los alimentos, en la fábrica donde se utilizan estos. Y en el caso de la contaminación de alimentos suele ser porque no se respeta el tiempo entre aplicación y cosechado. Cosechado es colheita, o sea que se aplica y ya se cosecha enseguida. Y
eso puede intoxicar al paciente también. Las principales manifestaciones son las convulsiones, afectación o estimulante del sistema nervioso central que produce convulsiones. Esas son las manifestaciones que son características. En personas que tratan, que utilizan frecuentemente, pueden verse alteraciones crónicas también. Afectación en la piel, afectación respiratoria y afectación hematológica principalmente. Anemia, dermatitis, cuadros crónicos respiratorios también. En los dos casos, hay que estar hablando de DDT y de infarto, pero en los dos casos las principales manifestaciones suelen ser neurológicas. Voy a preguntar específicamente que cómo hay que puede haber convulsiones, cefaleas, vértigo, en el lindano también, pero las principales manifestaciones de los dos son neurológicas. Si vieron ustedes, alteraciones de nivel de conciencia y convulsiones, por ejemplo, son manifestaciones neurológicas tanto con el DDT y el lindano. DDT, que repito, en varios países ya no se utiliza, el lindano, que se suele encontrar en fórmula o shampoo para eliminación de piojos y garrapatas. El diagnóstico se basa en la historia clínica, en un antecedente de exposición. Después se pueden pedir estudios que no son específicos, laboratorio, radiografía, el electroencefalograma, se puede pedir si el paciente presenta convulsiones. Y el tratamiento asintomático, no tiene antídoto. La intoxicación por granulamatos tiene antídoto, que es la atropina. La intoxicación por granos fosforados, en el caso del síndrome de la crisis colinérgica, tiene antídotos, atropina encima. La intoxicación por granulamatos no tiene antídotos, solo sintomáticos. Y como la principal manifestación es la afectación neurológica, el diazepam es lo que más se suele utilizar para las convulsiones. Diazepam o benzodiazepina, que es lo mismo. Lavado de piel también, las medidas de contaminación se tienen que hacer, lavado de piel, lavado gástrico, carbón, limpiado catártico, protección de bienes. O sea, acá, en los tres que vimos hoy también se hacen las medidas de contaminación. No suele servir hemodiálisis o diálisis peritoneal porque se acumulan los tejidos, era liposoluble, se acumula mucho más tejido graso, entonces no va a tener sentido hacer una hemodiálisis en el paciente porque no se va a eliminar por hemodiálisis.